Buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche volvemos sobre el tema económico y en el panorama vemos que a partir del 1 de febrero pues tomará el cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos una nueva incumbente en sustitución de Ben Bernanke. En este caso, Janet Yellen fue validada por una mayoría de votos simple en el Senado, no como es costumbre en los Estados Unidos, que es de hacerlo con un 60% de los votantes. Es bueno recordar en este caso que en Estados Unidos prevalece el concepto de que el gobierno debe hacerse compartido entre la administración elegida y el Congreso. También es conveniente allá de que los dos partidos grandes, en este caso republicanos y demócratas, pues tomen participación en lo que es el gabinete de los funcionarios que acompañarán al presidente, en este caso de Barack Obama, distinto de cómo se hace aquí, ¿verdad? Bueno, no es unilateral esta decisión. Ahora, por eso mismo, y por cierto, los republicanos no quedaron pues tan contentos con la elección de Janet Yellen porque no se respetó lo que es esta ley que hasta ahora había sido usual del 60% y no una mayoría simple del 50+1. Pero amigos, lo que queremos analizar esta noche en este programa es pues cuál es la repercusión de un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el mundo y principalmente aquí en nuestro país, que es lo que nos interesa. Sabemos todos que la economía dominicana en gran medida depende de lo que es la economía norteamericana. Ahora bien, si nos adentramos más a lo que es la economía y a los distintos informes que ha dado el gobierno sobre los rendimientos y el desempeño económico del 2013, vemos que este ha sido un año bueno. Es un año en que ha crecido el Producto Interno Bruto y se dice que se ha diversificado y aumentado las formas de generar recursos. Esto así llama la atención principalmente porque es un año donde se han realizado ajustes fiscales y como ustedes saben los ajustes fiscales se hacen como poniendo impuestos. Entonces nos llama la atención que aún con tantos nuevos impuestos haya habido un crecimiento, ¿verdad? Ellos dicen que es un crecimiento real de 4.1%. Esto es lo que han publicado. Ahora bien, lo que tenemos que analizar, amigos, es, primero, cuáles han sido los sectores que han crecido y cómo se traducirá este crecimiento en los bolsillos de los dominicanos, en usted, en mí, y realmente si lo veremos. Esto también, porque se dice mucho de la minería, se dice mucho de algunos sectores de inversiones extranjeras, que claro que esto ayuda principalmente a la estabilidad cambiaria, pero que a veces son cosas que no sentimos nosotros los ciudadanos. En este caso, queremos también entender, pues, cómo ha funcionado el programa de estímulos en la dinamización de la economía norteamericana, porque como dije, pues esto nos influye muchísimo al mundo y a lo que es la República Dominicana, y cómo a partir de lo que ellos dicen en Estados Unidos, que es la estabilización del mercado laboral, o sea que ya se ha recuperado esta cuestión de los empleos en Estados Unidos, pues ellos van a comenzar a desmontar este programa de lo que es el programa de estímulos, que ya hablaremos más adelante de lo que es. Bueno, pero para conversar sobre este tema hemos invitado esta noche dos economistas muy entendidos en la materia y que es ya parte de sus oficios pues analizar estos temas. Vamos a darle la bienvenida esta noche a los señores Bill Wall y Julio Ortega Tous. Buenas noches, Bill, buenas noches, Julio. Buenas noches. Bienvenidos a este programa Entre Puntos, donde siempre queremos que a través de sus análisis ustedes, amigos televidentes, entiendan mejor pues todo lo que pasa en este mundo mágico y maravilloso que nos ha tocado vivir. Y principalmente en esto de la economía, yo siempre he dicho que después de lo de Baninter, en todos nos interesa más entender lo que pasa en la economía, porque como vemos que nos afecta el bolsillo,
pues queremos aprender de esto. Gente que quizá no le ponía tanta atención. Yo quisiera comenzar con Julio esta noche. Y Julio, te pregunto, algunos informes, vamos a comenzar directamente con la economía del país. Algunos informes han publicado que hemos crecido un 4.1, otros han dicho que hemos crecido un 3%, pero independientemente de cualquier porcentaje publicado, yo creo que lo que los amigos televidentes les interesa más saber es cómo se traducirá este crecimiento en su economía doméstica, en sus actividades, en la tuya, en la mía, en la de usted, amigo televidente, y si realmente este ha sido un crecimiento no solamente de las grandes mineras que se han establecido y que esto ha compensado que se vea que hay un crecimiento importante, porque realmente lo ha habido, sino que lo vamos a sentir nosotros los ciudadanos. Bueno, gracias por la invitación. Yo pienso que evidentemente al común persona, al común de los mortales, como dicen, le interesa mucho este tema porque le afecta directamente, le afecta en su capacidad de consumo, le afecta si los intereses suben o bajan para las tarjetas de crédito, para los préstamos hipotecarios, si habrá más disponibilidad de dinero en proyectos, en circulación, etc. Evidentemente, la economía mundial está en un momento como en un entrecaminos, que la crisis financiera que se desató en los Estados Unidos en el año 2008, con un símbolo que fue la caída de un banco de inversiones muy importante, Lehman Brothers, en septiembre del 2008, si esa crisis terminó, si estamos entrando en una nueva etapa de crecimiento económico, y yo te diría que ni una ni otra. Si todavía hay remanentes, hay coletazos importantes de la crisis financiera internacional, digamos de 2008, 2010, 2008, 2009, 2010, que ha proseguido en algunos países, pero también hay signos de recuperación, hay signos de un cambio en algunos paradigmas que caracterizaron a la economía anterior. En primer lugar, los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, a pesar de que tienen un corredor que se le está acercando mucho, que es China. Y que dicen que cuestiones comerciales ya lo sobrepasó. No, en el volumen de exportaciones sí, pero el tamaño de la economía todavía no. Sí. Los Estados Unidos sí ha dado signos de una recuperación en la actividad económica. Para yo ponerte un caso, una empresa emblemática norteamericana, General Motors. General Motors no colapsó y quebró porque el Estado, algo inconcebible en los Estados Unidos, el Estado federal, entró y compró las acciones de la compañía. Sí. Y luego la fue desinvirtiendo, pero solo fue gracias al rescate federal que General Motors y el sector automotriz casi y es aquí la importancia de que se inmiscuya, de que el Estado tenga estas políticas que mucho se ha criticado, por ejemplo, en nuestro país. Hay escuelas de pensamiento que dicen que no, otras que dicen que sí, otras que solo ocasionalmente. Pero aquí estamos viendo resultados. Aquí tradicionalmente el gobierno ha tenido una participación fundamental en la economía. La economía de los Estados Unidos es distinta, es una economía mucho más privada, más... Pero fíjate, Julio, siendo así aún como ahora en esta crisis ha sido definitivo que el gobierno pues tome todo este programa de estímulos. Claro, es que sin eso no hubiera habido un cambio. Primero hubo una reformulación de algunas políticas sectoriales en el sector financiero, fundamentalmente, una reforma importante en el sector financiero.
en algunos sectores industriales importantes como la automotriz, que ha ido perdiendo competitividad, y ha habido un proceso de cambio también en la industria automotriz norteamericana. El mejor símbolo de ese colapso prácticamente de la industria automotriz es Detroit. Detroit, que fue una ciudad, la ciudad del automóvil, hoy es una ciudad en ruinas y en quiebra prácticamente. Pues yo lo que quería decir es, la economía norteamericana ha alcanzado niveles de crecimiento, de reducción del desempleo, de relanzamiento del sector, de los préstamos del sector financiero a la economía y a las personas, a un nivel, diríamos que podría decirse es satisfactorio, aunque todo ese crecimiento está sustentado en la intervención del gobierno de dos formas, tanto el gobierno federal como el Banco Central de los Estados Unidos, el FED, que está inyectando 100.000 millones todos los meses a la economía. Entonces yo pregunto entonces, Julio, ante esta exposición que tú has hecho de cómo la economía norteamericana se ha ido recuperando, aunque antes tradicionalmente el gobierno no intervenía mucho en lo que es estos estímulos, pues ahora sí lo ha hecho. Entonces ahora yo pregunto, ¿hasta qué punto, y te lo pregunto a ti, Bill, hasta qué punto tanto los Estados Unidos como países en vías de desarrollo como nosotros mismos va a aguantar este tipo de soluciones creando deudas? O sea, como lo ha hecho, y luego ellos mismos lo explicarán mejor que yo, que son economistas, que lo ha hecho recomprando bonos del Tesoro para que haya dinero en la calle líquido y se incentiven los sectores distintos. ¿Hasta qué punto van a aguantar las economías esta deuda, este tipo de estímulo, vamos a decir, que no es real? ¿Y hasta qué punto una emisión de dinero inorgánico crea riqueza real? Porque en realidad sí, este es el resultado, que cree riqueza real. Pero ¿hasta qué punto lo aguantan las economías, Bill? Bueno, hemos visto por primera vez en la historia una intervención masiva a través de política monetaria. Usualmente la política fiscal era un medio, ¿verdad?, de estimular o no la economía. Aquí hemos visto algo que es un fenómeno. El beneficio de esa política ha hecho que primero las tasas de interés estén bajísimas. Eso es una ventaja para estimular también el desarrollo económico. Obviamente cualquier política monetaria es cortoplacista, no es una política sostenible. Esto se ha sostenido más allá de lo debido, sencillamente porque la economía ha tardado en ir recuperándose. Tenemos el caso no solamente de Estados Unidos, sino Gran Bretaña igualmente, países que tienen una habilidad de poder hacer y crear esa política. Ahora bien, estamos viendo, porque hay medidas de control, estamos viendo que el desempleo está por debajo de 7% en los Estados Unidos y ya eso indica que debería recortarse ya este estímulo monetario. Y se ha hecho de 85.000 millones mensuales, se ha bajado a 75. No se puede hacer tampoco de una manera violenta, claro, porque todavía la economía no está sólidamente recuperada, la base no está ahí. No hay que olvidar también que esa política ayuda sobre todo a Europa, porque hay mucho dinero que se invierte. ¿Dónde hemos visto la mejora más que en el sector industrial o dentro de la economía? Pues sencillamente en la bolsa de valores. Las acciones han subido de una manera exorbitante. Oye, pero sin embargo hoy es domingo y hubo estoy simplemente apuntando un dato, sé perfectamente lo que dice, estoy apuntando que hoy es domingo y del jueves para acá ha habido una caída estrepitosa de la bolsa, pero ahora te doy la razón, y de 8.000 que llegó, creo que fue, ¿verdad? La bolsa de valores está en 15.000, bueno, no, el Dow sobrepasó los 16, el Dow, que eso es un récord, y el Standard & Poor's, después que se creía que venía un despelote total. Claro, pero de hecho era una burbuja, era una burbuja porque no reflejaba lo que usualmente se mide, por ejemplo, en los mercados de capitales, la fuerza de la economía nacional como productora de bienes y riqueza. Bill, tú has dicho era una burbuja, quiere decir que ya no es.
Bueno, lo es en el sentido de que, vuelvo y repito, no reflejan los valores. Entonces no diga era, sino es. Bueno, sigue siendo. Momento que empieza a caer, pues se va reduciendo, pero sí es correcto, la burbuja existe. Y es que... Porque está más alto que nunca. Entonces la burbuja está más alta. Pero siempre la bolsa de valores reflejaba el poder de la economía nacional en cuanto a creación de riqueza, bienes, etcétera. Y aquí ha sido simplemente por la inducción de capital. La inducción de capital no ha ido necesariamente a préstamos bancarios a los sectores productores y a los consumidores, porque ha habido un alto grado de desempleo. Entonces, donde se ahorra en Estados Unidos, contrario a muchos otros países, en la sociedad desarrollada, en los mercados de capitales. Obviamente eso enriquece un núcleo grande, pero en papel, volvemos y repetimos, no es dinero para consumir. Entonces, ahí se ha reflejado y de hecho lo que ha creado también el fenómeno de una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Es decir, sabemos que se han creado más millonarios, sabemos que sí, porque aquel que tiene dinero invertido de esa manera, que tiene los recursos para hacer inversiones grandes, pues obviamente se ha hecho. ¿Eso es economía real cuando invertimos en la bolsa de valores, por ejemplo? Sí, claro. Sí, bueno, la inversión sí. Claro. Lo que podría considerarse burbujas son los valores a que las acciones de capital se cotizan. Por ejemplo, yo recuerdo a principios de la década del 2000, hubo una burbuja muy grande que fue la llamada .com, de todas las tecnológicas, el Nasdaq, que es el valor que refleja las empresas tecnológicas, llegó a 5.500, 6.000 creo que fue. Y después se ha mantenido por debajo de 2.000. Sí, increíble, en un momento donde... Llegó a 1.200 o a menos de 1.000. Que se supone que esos deberían ser los más altos de todo, el puntaje, por el momento en que vivimos. No, todo depende de qué la economía entiende. Por ejemplo, que la economía entiende que es la tendencia a donde se van a realizar mayores ganancias. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un sector que puede cambiar en parte el rostro, no solamente económico, sino hasta político, de parte del mundo contemporáneo, que es la explotación de gas y de petróleo por la tecnología esta llamada de fracking o de shale gas, es decir, de una nueva tecnología que está convirtiendo a los Estados Unidos de importador de gas y de petróleo a exportador en unos años. Claro. Entonces eso, por ejemplo, en el Medio Oriente, eso cambia completamente los balances de intereses de poder. El peso que puede tener la OPEP con Estados Unidos exportando o Rusia es distinto. Claro, eso no es generalizado para todo el mundo. Ni es de la noche a la mañana, por supuesto, pero cambia. Aunque las áreas de gas y de petróleo de fractura, en este caso de pizarra, como se dice en español, son muy generalizadas en el mundo entero. Es como el carbón mineral, hay mucho. El punto es el desarrollo tecnológico que ya se alcanzó y Estados Unidos lo está implementando. Pero lo que yo te decía es, la economía de los Estados Unidos está en un proceso de recuperación. El desempleo ha bajado, aunque no a los niveles que históricamente bajó de prácticamente cero, un 1, un 2, un 3%. ¿En qué año más o menos? Antes de la crisis. Estaba antes de la crisis sí, había un 2%. 2 o 3%. No, 3%. Sí, un 3 quizás. Y llegó a un 10% con el estallido de la crisis financiera y ahora ha bajado ligeramente debajo del 7%. Todavía está muy alto. Todavía está muy alto. Y el punto es si hay un nuevo paradigma económico que va a sustituir al anterior para poder que el gobierno no siga dándole los estímulos, ya sea fiscales o monetarios, y que la economía se pueda autosostener. Pero por otro lado está, diríamos, si uno lo ve como conjunto, el principal bloque económico del mundo, que es la Unión Europea, en una situación cada vez más difícil. Y que ya se habla de salirse del euro.
Bueno, de eso se ha hablado hace mucho, pero yo no sé quién se saldrá del euro. ¿Quién se saldrá primero? No, es muy complicado salirse del euro porque hay una dependencia absoluta en la moneda y los mercados ya obligan a esos países a mantenerse en el euro. Claro, sí, porque es que es una deuda compartida. Un país que se salga del euro se enfrenta a una ruina total y quién va a comprarlo o quién va a sostener si no tienen recursos propios. Nos tenemos que ir a la pausa, señores, pero cerrando un poco lo que se ha dicho hasta ahora, vemos, tanto Julio como Bill ha hablado de cómo pues hay una era, vamos a decir, donde los gobiernos han intervenido sus economías para poder salvar estas crisis que podría decirse que ha sido mundial, porque incluso América Latina y China, que eran las economías punteras que se quedaron más o menos creciendo, pues también se han visto muy afectadas. De manera, y aquí, por ejemplo, como Bill mencionó, el Banco Central también lo está haciendo. ¿Cómo se acabará esta deuda del Banco Central? Porque estamos viendo que para pagar los intereses de los bonos, todavía se están poniendo venta de nuevos bonos también del Banco Central, o sea que es en todas partes. Por otro lado, la pregunta que hice en el segmento de que hasta qué punto soportarán los países la emisión de deuda de inorgánicos. Decía Julio que hay nuevos paradigmas y mencionó lo del gas natural, por ejemplo. Yo particularmente creo que será muy difícil que las economías colapsen. Mucho se ha hablado sobre que vendrán grandes crisis, incluso que los índices, por ejemplo, del Dow Jones llegarán a 3.000 puntos y que pasarán años antes de que se recupere. Quisiera saber su opinión. Yo particularmente creo que en este estadio de avances tecnológicos y científicos que vivimos, creo que siempre aparecerán estos nuevos descubrimientos como esta que tú mencionas, Julio, del gas, o muchos otros que pudieran surgir, y esto no va a dejar que las economías colapsen. Quisiera que también tocáramos este punto en el segmento próximo. No se vaya. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Nunca descanso, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir, y celebra la vida.
ARS Pali. Protege tu salud. Dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y nos preguntamos, ¿qué es el poder? ¿Un privilegio o una responsabilidad? Dionisio de Siracusa aleccionó a Damocles ante su petición de ser rey por un solo día. Su deseo le fue otorgado. Se sentía realizado, disponiendo dictatorialmente sobre las vidas de los demás, hasta que al azar su cabeza se percató de que una espada sostenida solo por un pelo de crin de caballo pendía amenazante sobre él. Resulta penoso escuchar a algunos políticos locales expresar que el poder es para usarlo, en vez de asimilar que es, entre otras cosas, una oportunidad de justificar su efímero paso por este mundo, sirviendo a sus semejantes en el tiempo y en el espacio en el que les tocó existir, en el entendido de lo expresado por Publio Terencio, de que nada humano me es ajeno. En esta democracia imperfecta en que vivimos, elegimos nuestras autoridades, esperando de ellos una vocación sincera de servicio. Aún estamos a tiempo de hacer lo correcto. Esperemos con optimismo una mejor suerte para nuestra luchadora patria. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, qué apropiado este corto de Patricia para estos programas políticos, eso del poder, señores. Como dice, darle poder a un hombre y lo conocerás, qué verdadero es. Bueno, amigos, esta noche compartimos con Bill Wall y Julio Ortega Tous, y en el aire yo había dejado la pregunta de hasta qué punto, pues, esta economía mundial, que ya pleno siglo XXI pudiera haber un colapso como se habla. Hay algunas tendencias de que llegará el Dow, por decir un indicador, a 2.000 puntos y que pasarán años antes de que se recupere. Y por otro lado, como nosotros, o sea, a nivel macro, a nivel del mundo, y a nivel de aquí, pues cómo pudiéramos resolver lo de la deuda del Banco Central. Pero comencemos por, ¿podrá colapsar, Julio, la economía mundial? Colapsar es un término quizás muy apocalíptico. Yo diría, evidentemente habrá dolores de parto. Como ha habido. Como han habido y habrá otros. Habrá redistribución de los poderes a nivel internacional y habrá un cambio, como yo decía, en los paradigmas económicos. Quizá la economía de la industria, de la chimenea, cada vez se reduzca más. Leía la semana pasada que en los Estados Unidos en los años 50 el empleo industrial era 30% de la población económicamente activa. Hoy en día es menos del 10, como un 9. Mucho. Y bueno, eso no significa que la economía norteamericana dejó de ser ni más rica, ni más industrializada, sino que hay otros sectores, por ejemplo, la informática, software, la aeronáutica, en fin, hay toda una serie de aplicaciones que se van cambiando. Ahora el cambio en el sector de energía. Yo creo que habrá dolores de parto, pero colapso catastrófico de que, bueno, vamos a ir a un mundo de las hambrunas y eso no. Yo creo que no tampoco. Eso no pasará. Hay, evidentemente, países y zonas enteras que están ya sea sufriendo los efectos de políticas pasadas o los errores que se están cometiendo ahora, como es el caso, a mi entender, de la Unión Europea. Por eso yo hablaba de en qué se basaban el crecimiento norteamericano, porque es muy útil comparar
son quizá las dos áreas más desarrolladas del mundo, aparte de Japón y esa área de Japón y Corea. ¿Cómo está evolucionando el empleo, la actividad económica, la política fiscal, la política monetaria, de un lado y de otro, del Atlántico? Y ahí que son bien distintas. Son bien distintas, quizá con la excepción de Gran Bretaña, Sí. pero Gran Bretaña No se forma contamina parte. mucho Sí. de muchos de las políticas que hay dentro de la Unión Europea, porque es parte de la Unión Europea. O se contamina... Es parte sin ser, sí. Es parte miembro de pleno derecho, lo que no es parte del euro. Exacto, okay. Es otra cosa. Eso es verdad. Mira, vamos a estar claros en algo. Yo no concibo una hecatombe mundial, ni siquiera cercana a la crisis del 29-30, ¿no? La Gran Depresión. Por varios motivos. Las economías, como las naciones, como los seres humanos, han ido evolucionando. Hoy tenemos ciencia y una tecnología muy avanzada. Y lo otro que garantiza que no sea un colapso que no tiene sentido es la globalización. Nosotros vemos hoy que como los mercados están integrados y dependen uno de otro, y los sistemas económicos dependen, y la banca, el sistema financiero depende. No le conviene a Lo nadie. que hemos observado en esta crisis es el apoyo de uno a otro. La zona euro hubiera colapsado si no hubiera habido apoyo masivo de fuera, obviamente, ¿no? Y se sostiene a un euro de 1,35, 1,36 al dólar, inconcebiblemente, porque usualmente el canon dice en las economías que cuando tiene un problema como el europeo, tú devalúas tu moneda. Pero ahora mismo hay un bloque que lo hace muy difícil devaluar la moneda. El problema es comparar Estados Unidos, por ejemplo, con Europa, es difícil, porque Europa es un conjunto de naciones muy dispares, con políticas fiscales independientes cada uno de otro, basados fundamentalmente en su política digámosle, ¿no? Con disparidades enormes. Por eso tú tienes España con 25% de desempleo y por ejemplo, Alemania con un 4,5% de desempleo. Es decir, hay una disparidad. Es difícil crear una política coordinada en Europa. Alguien va a sufrir las consecuencias. Pero tienen un apoyo fuerte, ¿de dónde? De inversiones, y no necesariamente es europea. Vienen de fuera, de Estados Unidos, porque obviamente hay dinero. Ese dinero que está circulando de Estados Unidos no beneficia exclusivamente a Estados Unidos. Un dinero que se va en los diferentes lugares. Por eso se teme que la economía de América Latina, por ejemplo, pueda sufrir las consecuencias del recorte del estímulo monetario de Estados Unidos. Porque lo primero que va a suceder es empezar a subir la tasa de interés. El dólar, que se ha fortalecido excepto frente al euro, por cuestiones políticas, pero que está fortalecido frente al yen, 100 y pico de 102 yen el dólar. El dólar canadiense se ha depreciado en los últimos tiempos en un 10%, en los últimos 2 o 3 meses, 4 meses con el dólar americano. El dólar australiano igual. La única moneda que se ha sostenido fuerte frente al dólar realmente es el franco suizo, fuera del euro. Es decir, tú tienes un fenómeno que si eso continuase y hubiese el estímulo y subieran las tasas de interés, entonces evidentemente habría un flujo volviendo a los Estados Unidos de inversión mayor, y esto haría que las economías en los países en desarrollo, sobre todo América Latina, donde las tasas de interés son mucho más elevadas y habría que mantenerla elevada para atraer capital, haría la situación difícil y podría tener un índice de inflación peligrosísimo, como lo está viendo el caso tal vez de Brasil, como un caso de enfocarlo. Es decir, ese desajuste, lo que hacen las economías que van cambiando, como bien ha dicho Julio, van cambiando su perfil, su estructura, lo que vamos viendo es que el mundo, que es el mundo en todos los sentidos, geográfico, social, va modificándose de acuerdo a las situaciones. Y por consiguiente, como las economías no suben, por ejemplo, pueden subir como China, de una manera acelerada, pero después tiene que hacerlo escalonado, porque tiene el periodo de sostenimiento, de control, y entonces vuelve a subir otra vez. Por eso tiene las etapas de escalón. Y como se van desarrollando a niveles diferentes, entonces se crean los desajustes y ajustes. El mundo científico es muy avanzado, las comunicaciones, el flujo de dinero, la electrónica, es constante, y los inventos son constantes. La brecha está, que es mayor, entre los países altamente desarrollados y los países menos desarrollados.
que no tienen el acceso a esta tecnología sin tener que obviamente hacer inversiones que no la tienen. Ahora bien, Bill, nos tenemos que ir a la pausa, pero justamente con esto que ustedes han explicado, recuerdo algo que leí en uno de los periódicos nacionales, como dicen, y viene al caso, como dicen que en el país los no residentes son dueños de más activos, o sea, de más cosas en el país que los que residimos, pero esto es justamente la bondad y la maldad de lo que es este sistema de globalización y tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. Es verdad que, por ejemplo, dice que los no residentes, o sea, los extranjeros, tienen más inversiones aquí que lo que pudiera hacer los dominicanos, pero esto es lo que salva la situación cuando un país quiere irse a la quiebra, como ha pasado en el mismo caso incluso de los Estados Unidos, por ejemplo, por decir uno cualquiera, que tiene más, pues los poseedores de los bonos del tesoro, pues más están en China, en Japón, en otros países que en el mismo Estados Unidos, y esto hace que a ninguna economía le convenga que colapse ningún país por lo entrelazados que están. Cuando vengamos de la pausa, ustedes me corrigen este concepto, si es o no así, y también vamos a hablar un poco de economía doméstica, así que no se vaya, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar.
Bueno, ¿qué podemos decir de economía del país, de economía doméstica, como yo le llamo aquí? Billy y Julio me hablan que esa es la economía de la casa, y oigan lo que han dicho, de las mujeres, o sea que ya ven cómo nos siguen encasillando. No. La economía del hogar. Del hogar. Ah, bueno, de ambos. Sí. Julio, ¿qué puedes decir de cuáles son los sectores que han crecido y han reflejado este aumento que se dice entre 3 y un 4.1% de la economía dominicana? La economía dominicana en el año 2013 tuvo, diríamos, unos pequeños saltos, porque el primer trimestre, enero-marzo, prácticamente se estancó, creció 0.1, que es cero. ¿Por los ajustes fiscales, quizás? Yo creo que los ajustes fiscales son menos responsables que los cambios en políticas. En políticas específicas hacia la inversión pública, hacia, en fin, una serie de sectores que en cierto sentido es como el caballo que arrastra la carreta en la economía dominicana. Ha habido un crecimiento satisfactorio, no el histórico, porque Estados Unidos crece un 4% y es un boom, es una explosión. O la economía europea. Nosotros crecemos un 4%, bueno, y está bien, pero nosotros estamos acostumbrados a 7, claro. 8% al año por décadas. Entonces, al tener una economía acostumbrada a un crecimiento muy alto, la gente reciente del crecimiento no es que cayó en términos absolutos, sino que, como esta palabra que se usa nueva, hubo una ralentización, sí, hubo una disminución del ritmo de crecimiento. Pero de todas formas hubo un crecimiento. La minería... Yo creo que la minería fue la que impulsó este crecimiento. Impulsó una parte de él, pero la composición del producto, de la economía... Hablando del sector agropecuario, ¿pero en qué fue que tanto creció? Bueno, creció en casi todos los rubros. Qué bueno, porque esto es bien importante. Hasta en los famosos pollo y huevo que la que no nos aceptaban en Haití, que no quieren los haitianos, hasta en esa parte también hubo crecimiento. Porque a mí lo que me preocupa, Julio y Bill, es que, por ejemplo, cuando se habla de crecimiento... En Zona Franca, que hace mucho que no crecíamos, en turismo crecimos, no es que crecimos a doble dígito, es decir, a un 10, un 12, sino se crece a un 6, a un 5, la construcción que el primer trimestre cayó violentamente se recuperó también, y en el último trimestre, según las últimas informaciones que leí del gobernador del Banco Central, es que el crecimiento fue de 7.2. Sí, wow. El último trimestre. Qué bien, por eso compensó. Septiembre, diciembre. Sí. Ahí vino la compensación entre la gran caída del primero y un crecimiento alto del último trimestre y intermedio de los otros dos. Evidentemente, este es un país que necesita mucha inversión. Este es un país que está virgen en muchos sectores, que requiere inversiones enormes en infraestructura, en energía, en todo. Tecnología, a pesar de que nosotros no solamente nos vemos a nosotros mismos, pero si vemos el entorno en el que vivimos, nos damos cuenta que realmente es un país que con todos sus problemas, es un país que ha tenido en los últimos 20 años, para yo no decir un dato que se refiera a un solo gobierno o a un grupo de gobierno, en 20 años en conjunto ha habido un crecimiento enorme. Y si uno compara 1994 con lo que es hoy, 2014. Sí, es verdad, es verdad. Es otro país, es otro país prácticamente. Nos tenemos que ir a la pausa, Julio. Vamos a dejar para cerrar pues todos estos temas en el próximo segmento. Volvemos.
dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos del Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Nunca descalzo, vaya a caminar. El piso está frío y se va a pasmar. No coja sereno que no hay necesidad. Ni viento en la loma que se va a apretar. Si algún día le dicen vamos a caminar, nunca lo haga, que el sol no es de confiar. Y nunca en la lluvia se puede mojar. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno amigos, en estos 6 minutos que nos quedan vamos a hablar de cuáles son las proyecciones económicas para la economía dominicana y cómo influirá en el mundo estos cambios en la política norteamericana. Bill, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la política norteamericana, nosotros dependemos mucho de la economía norteamericana porque es el mayor socio comercial de República Dominicana y la mayor fuente de las remesas, ¿no?, por los dominicanos que hay fuera. Este año han llegado al país, se calcula el año pasado, mejor dicho, unos 4.000 millones de dólares en remesas, cuyo 65 al 70% viene de Estados Unidos. Es decir, para nosotros, según funciona la economía de Estados Unidos, para nosotros es muy importante el hecho de que haya un repunte en la economía, aunque sea lento, de los Estados Unidos,
es bueno para nosotros, es interesante porque la economía europea se está recuperando mucho más lentamente aún y por consiguiente tenemos que ver el enfoque de Estados Unidos. Así que este año para mí, así como el año pasado fue de un ajuste, como bien señaló Julio, empezó muy mal, se fue nivelando y finalmente terminó fuerte. Este año yo lo veo un año más de sostén de ese nivel de desarrollo. Pensando que nosotros tenemos que pasar el 5%, vamos a hablar cifra, es difícil, pero bueno, 5% para poder captar en la economía, entrar en la economía, la mano de obra que va surgiendo. Por debajo del 5 es muy difícil, va a haber siempre un aumento en el desempleo, por eso precisamente ha aumentado el desempleo en República Dominicana. Bueno, pero si ha habido un crecimiento de un 7 en este último trimestre. Sí. Ahora yo pregunto, Billy, excúsame que te corte porque es que nos queda muy poco tiempo y le pregunto a Julio, ¿qué va a pasar con la tasa de cambio, por ejemplo, en nuestro país? Porque silenciosamente hemos visto que se ha desplazado en los últimos meses, incluso que se desplazó y hubo una inyección del Banco Central y volvió a un nivel más bajo y ya está desplazándose de nuevo. ¿Qué pasará con esto? Mira, la tasa de cambio en los últimos 10, 15 años quizás, en la República Dominicana, tenemos un sistema que formalmente es un sistema de libre flotación, pero no es un sistema de libre flotación, un sistema que se llama flotación sucia. ¿Por qué? Porque hay una intervención permanente del Banco Central, ya sea para frenar cualquier tendencia al ajuste del tipo de cambio o de revaluación o devaluación. Siempre intervienen, ya sea para comprar los dólares o para venderlos. A la economía le conviene que haya como nosotros tenemos una moneda que está totalmente indexada al dólar. Si uno calcula la inflación de los Estados Unidos, que es muy baja, la inflación nuestra, que también es baja, y la política monetaria, que no crea factores de presión para un deslizamiento de la moneda, yo no creo que haya grandes movimientos. Sin embargo, se dice que la devaluación del peso versus el dólar fue mayor que la inflación, y esto dicen que... Sí, pero eso es un ajuste para la competitividad de las exportaciones. A eso voy, pero esa competitividad para las exportaciones solo le conviene a los exportadores, pero a nosotros como ciudadanos, bueno, pero eso es muy cuesta arriba. Yo siempre he estado en contra de esa teoría económica de que al país le conviene, porque eso no lo veo. No es que le conviene, es que lo necesita. Sí, si tú tienes una moneda sobrevaluada, eso sí es problemático. Sí. Cuando tú fijas el tipo de cambio, mira lo que está pasando en Venezuela. Sí, pero fíjate que incluso, fíjate que en Argentina, qué bueno que lo menciones, en Argentina se acaba de devaluar la moneda y ¿qué pasó? Que ahora en el mercado negro se está vendiendo mucho más alto a lo que se estaba vendiendo hace 3 semanas. O sea que fíjense cómo esto es una carrera. Sí, pero mira bien, hay un equilibrio, no podemos ir a los extremos, ¿no? Sí. Primer equilibrio es que nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria. Y entonces, si tú analizas bien el costo del petróleo, por ejemplo, ¿no? De la gasolina, el petróleo, los combustibles, si tú analizas bien, por ejemplo, el costo que significa esas importaciones, desde medicina, en fin, si tú dejas correr el peso, que podría muy bien llegar a 50 por uno, tú te vas a encontrar con un elemento inflacionario de costo insoportable. Tú te creas un problema insoportable. Por eso, lo llamado en esta política, que en inglés se llama el crawling peg, que tú vas ajustando la moneda, para mí, y siempre lo he sostenido, es lo lógico. Se maneja la economía en el Banco Central del punto de vista de política monetaria y política cambiaria, que es parte de eso. Tiene que llevarlo unísono en las condiciones del país. Yo temo que si nos vamos a decir, vamos a, entre comillas, sincerizar el peso para hacer efectivo, o sea, ser mucho más eficientes las exportaciones, si no lo hacemos de una manera gradual, como se está haciendo, manteniendo ese balance a medida que la economía se va desarrollando, yo creo que llegaríamos a una crisis muy severa. Muy severa. Por eso es que esa política medida, el año pasado se depreció el peso en un 10%, por ejemplo, en los últimos 12 meses, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo cuando tenía programas de televisión en la década de finales de los 90,
que el mismo Albizu tenía depreciarla 4,5%. Y yo lo medía en mi programa con el PowerPoint. Y ahora mismo se requiere una aceleración un poquito mayor, pero siempre controlada. Ay, Dios mío, qué miedo me da escuchar esto cuando mis economistas, por decirlo de alguna manera, me dicen esto, me da terror. Señores, no nos queda más tiempo. Yo lo único que voy a agregar es que yo espero que esa aceleración de la devaluación de nuestro peso sea lo más lentamente posible, porque aunque los economistas, excelentes 2 economistas que tengo aquí esta noche y muchos otros que he invitado, me han dicho y recalcado que eso es conveniente para el país, yo me atrevo como atrevida, vamos a decir, porque no es mi área, a decir que Dios nos libre de ver una devaluación mayor de la de nuestro peso dominicano, porque qué mayor impuesto es que el trabajador dominicano con el sudor de su frente y con lo que trabaja no pueda comprar lo mismo que con ese mismo salario o esfuerzo que hace otro trabajador en otro país del mundo. Gracias a Bill Wall, gracias a Julio Ortega Tous y a ustedes amigos televidentes, gracias por sintonizarnos y recuerden que puede volver a ver este programa el miércoles a las 2 de la tarde en el canal 38 de CTV. Hasta la próxima semana. Thank you.